Espero que me reciban bien. ¿Sí? ¿Están recibiéndome bien? No los veo. ¿Me dan el ok? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿Me sí, se escuchan bien? escucha bien. Excelente, ahí está. No los estaba viendo, estoy con el celular, así que solo los puedo escuchar. Gracias, Wala, querido. Que te ibas y venías, pero estás ahí. Vamos una vez más, entonces, como les decía, ya a cerrar este encuentro que hemos tenido con el Evangelio según Lucas. Les propongo que sigan ustedes incorporando las verdades del Evangelio en este Evangelio que es uno solo, pero que distintos hombres han sido inspirados para contar y para mostrar las facetas tan hermosas y distintivas de nuestro Salvador, aquel que nos enseña, aquel que nos ubica. Y me gustaría, para estar cerrando, ya que hemos hecho una pasada muy a la ligera, muy abuelo de pájaro, diríamos, eh, algunas características de Lucas o que aparecen en este Evangelio con respecto a la forma que tiene el Señor Jesús de ver eventos o circunstancias muy distintas a las nuestras. Hay muchos acontecimientos. Yo he seleccionado solamente 3. Les invito a que vayamos al primero. Está en el capítulo 8, Evangelio según Lucas, capítulo 8, y nos vamos a parar en el verso 22. 3 eventos en los cuales la mirada de la gente es direccionada hacia un lugar. Y el Señor Jesús muestra el camino para enfocar bien la mirada. Su mirada es distinta, ya lo sabemos bien, siempre es diferente, porque Él es Dios, porque Él es el Señor. Pero esta forma de mirar del Señor, parece que Lucas quería dejarlo bien en claro, porque el que iba a recibir este tratado, en primera instancia era Teófilo, pero sabemos muy bien que este evangelio ha sido inspirado y por lo tanto es fundamental que nosotros incorporemos a nuestra vida no tanto nuestra forma de ver, que siempre es superficial, que siempre tiene que ver con esa mirada influenciada por las cosas que nos pasan a nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar frente a distintas circunstancias, pero la mirada del Señor nos va enseñando, nos va educando, nos va direccionando. Capítulo 8 del Evangelio según Lucas, verso 22. Jesús calma la tempestad. Dice el verso 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, dice que él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza, estuvo todo tranquilo. Y les dijo, mire esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Es, diríamos nosotros, la respuesta más espontánea, real y clara frente a una circunstancia. No me ha tocado pasar la experiencia de encontrarme navegando y que en ese contexto me agarre una gran tormenta. No sé si es el caso de ustedes, pero sí me imagino el miedo que puede pasar. Y más cuando Lucas es muy distintivo en expresarnos un poco este acontecimiento. Dice el texto que ellos estaban en la barca y que en un momento aparece una tempestad de viento y que se anegaban y peligraban. Estaba la barca a punto de hundirse. Dentro de aquella barca había hombres experimentados. Sabemos, por lo menos de Pedro y de Juan, que eran pescadores, que estaban acostumbrados a andar en estos contextos, pero más allá de esa circunstancia que era clara y que era real, aparece una palabra muy distintiva de parte del Señor. Él les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la confianza? Nadie en aquel entonces se estaba preguntando por la confianza.
Nadie en aquel entonces estaba todavía con esa paz y con esa tranquilidad de que dentro de esa barca estaba el Señor. De que en ese contexto, más allá de los problemas y de las circunstancias, en este caso climatológicos que podía haber, el que estaba en la barca era el Señor. Y pensaba un poco de esta mirada frente a los momentos de desesperación, porque a nuestra vida llegan momentos de desesperación. Es muy importante no sacar el contexto de este texto, porque este texto está hablando de un problema climatológico, claramente, pero la aplicación es muy importante para nuestra vida, porque el Señor llama la atención de la confianza que tenían que tener ellos en un momento como ese. Estaban en una barca, sí. Estaban en un momento de adversidad climatológica, sí, pero estaba el Señor. Por eso Él les pregunta por la fe. ¿Dónde está la fe? Y qué bueno es que frente a los momentos de adversidad y de desesperación que puedan llegar a la vida, nosotros podamos estar tranquilos, porque en nuestra vida está el Señor. Y Él siempre está buscando de que en nosotros esté la fe, esté la confianza. Iban a venir momentos difíciles seguramente para la vida de Teófilo, y él tenía que tener en cuenta que si tenía a Cristo en el corazón y lo había abrazado, Jesucristo tiene cuidado en los momentos más adversos. Frente a la desesperación, el Señor siempre muestra el camino. Fe, confianza. Qué lindo es poder aprender del Señor. Segundo acontecimiento, vamos un poquito más adelante, capítulo 21. Evangelio según Lucas, capítulo 21. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Lucas 21, verso primero. Dice Lucas, levantando los ojos, el Señor Jesús, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Acá aparece otra escena. La circunstancia es totalmente distinta a la que recién estábamos compartiendo. La mirada del Señor es totalmente distinta a la mirada de aquellas personas. Bueno, podríamos decir, era obvio esta mirada. Esta mirada no la podemos tener nosotros. Es una mirada que tiene que ver con las características propias del Señor. Sí, pero la mirada del Señor nos enseña porque aquí, ¿qué aparece? Aparece esa mirada de los otros. Siempre nuestra mirada y la mirada de las personas es una mirada, diríamos, superficial o externa. Nuestra mirada es una mirada, la mirada de los ojos estoy refiriéndome, ¿no? Nuestra mirada siempre es una mirada a la luz de lo que tenemos adelante. Y en base a eso podemos ir reaccionando. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, siempre decimos, qué jugada, mirá cómo vio, cómo miró, qué circunstancia. Y a veces pasa eso también en nuestra vida. Vemos los problemas según las experiencias antes de que vengan. Pero esta mirada era una mirada, diríamos nosotros, esa mirada de la gente en cuanto a las circunstancias. Estaban delante de las ofrendas. ¿Y quiénes eran los que venían al arca? Venían los ricos, aquellos que eran los pudientes. Y dice que Lucas resalta, ¿no? Que vio a los ricos que echaban echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Era como una caja, si ustedes me permiten, y ahí venían y ellos presentaban sus ofrendas. Era algo vistoso. Por eso lo resalta Lucas. Y el Señor Jesús está viendo lo que los demás ven. Está viendo cómo se acercan los ricos y vienen, que está perfecto, que está muy bien eso, que vienen ellos y que entregan sus ofrendas, pero de repente aparece en escena una mujer que es distinta a los demás. Viene ella no con su
ostentación, no con sus grandes riquezas externas, y presenta una ofrenda diminuta, una ofrenda que a los ojos de los demás pasa desapercibido, y el Señor llama la atención. El Señor resalta este hecho y dijo, esta viuda echó más que todos. Y ahí sería la gran pregunta, ¿cómo, Señor, podés decir eso? Y explica el Señor, porque esa es su mirada. ¿Cómo es la mirada del Señor frente a la mirada de los otros? Él nos muestra el camino. ¿Y qué dice el texto? Dice, los demás echaron de lo que les sobra. Y muchas veces sucede eso con nuestra vida. Entregamos siempre de lo que nos sobra. Dice, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué forma de mirar? Y al mismo tiempo, ¿qué ejemplo que nos da esta mujer? Porque el Señor no está mirando cuánto nosotros ponemos, cuánto damos. En este caso es monetario, pero lo podemos llevar a todas las facetas. Podríamos hablar de nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le estamos entregando al Señor? Y muchas veces, en mi caso, yo le doy el tiempo del que me sobra. Muchas veces trato de poner todas mis ganas y todo mi esfuerzo en el tiempo que me trae beneficios personales. Podríamos hablar también del trabajo, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. Ponemos las ganas en aquello que nos da un rédito personal, que nos gusta. Qué importante en lo económico también es no dar de lo que nos sobra, sino estar pensando que el Señor está mirando la calidad de nuestra entrega. Él está siempre pendiente de la calidad, porque Él lo tiene todo, porque Él no necesita de nuestras acciones. Dios no necesita de nuestras acciones. Gracias a Dios que Él nos permite estar dentro de su obra, nos permite estar dentro de su familia y ahí poder estar entregando algún fruto pequeñito, aunque sea pequeñito, y Él nos lo permite. Él se goza y se alegra de que sus hijos, lo poquitito que podamos tener, lo entreguemos con un buen corazón, con una buena calidad. Qué buena forma de mirar que tenía el Señor y cómo su mirada nos enseña. Finalmente, capítulo 22, ahí cerquita, verso 24. La mirada del Señor siempre es una mirada distinta. Frente a la desesperación, Él nos dice fe. Vayan por este lugar. Frente a la mirada de los otros, no estén pendientes de esa mirada. Calidad. Entreguen calidad. Y dice verso 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa entre los discípulos, una pelea, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué buen ejemplo y qué buena forma de mirar. Ahí está siempre en los primeros lugares. ¿A quién no le gustan los primeros lugares? El lugar del reconocimiento. Y ahí estaban los discípulos. Estaban discutiendo entre ellos, bueno, ¿quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el primero? ¿Qué lugar vamos a tener? Y el Señor nos muestra de que lo más importante tiene que ser encontrarnos en ese lugar, en el lugar de servicio. Qué buen consejo para que lo recibiese Teófilo. Pero ¿sabe qué? Mejor es el consejo para que lo reciba yo y lo reciba usted en casa. Qué buen consejo que podemos recibir. El Señor nos dice, miren, el que quiera estar adelante, no se preocupe por dirigir, no se preocupe por el reconocimiento, preocúpese por servir. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, Walter nos compartía algo en aquel texto de Santiago y estuvimos orando por esto. Dice, si yo siendo el grande, siendo el mejor, eso dice el Señor, estoy acá entre ustedes,
sirviendo. Ese es el ejemplo. Esa es la forma de seguir. Teófilo, una persona en una alta jerarquía, necesitaba aprender esto. Y nosotros también. No es necesario estar en una alta jerarquía para aprender esto. Esto tiene que ser en todo momento, en toda circunstancia. Y es algo que a diario tenemos que aprender, por lo menos quien les habla. Qué bueno es poder de a poquito ir incorporando en nuestras vidas la mirada del Señor. Nos dice que haya fe en los momentos difíciles. Nos dice, pensemos en quién está mirando arriba, no en quién nos está mirando alrededor. Calidad para lo que le damos al Señor. Y por sobre todas las cosas, le podamos servir. Dice el Señor, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si el más grande hizo eso, ¿cuánto más nosotros, que nos toca el tiempo que tenemos por delante? Hace poquito, en realidad hace unos días atrás, a muchos de nosotros nos tocó una noticia bastante choqueante. Un vecino no está más, se fue. Y en medio de esa noticia que íbamos conociendo y que nos sorprendía, porque el día anterior, por ejemplo, yo había estado hablando con él, y así nos encontramos seguramente. Hoy estamos y mañana no. No sabemos cuánto podemos más. Pero nosotros los que tenemos esperanza, los que creemos en Dios, qué bueno es decir, las fuerzas que me quedan, aunque sean las de un día, acá están, en las manos del Señor. Él es nuestro ejemplo. Él es el que nos muestra el camino y nos enseña a mirar. Creo que Lucas lo había aprendido muy bien. Y quería que el primer receptor de este libro, Teófilo, del tratado, lo pudiese incorporar. Y después nosotros, los que venimos de atrás, que podamos incorporar estas grandes verdades. Que el Señor bendiga su palabra. Les insto a que sigan aprendiendo de este gran evangelio. Que el Señor los bendiga.